Hola, ahora vamos a hacer la baraja para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario para el mes de julio del 2022. Entonces vamos a preguntar sobre la situación general para estos signos este mes. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Para la situación general salieron dos cartas, el arcano mayor número 21, el mundo, y el arcano mayor número 8, fortaleza. Ahora, ¿qué hacer respecto a esta situación general? Te invito a que si te gusta este video le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales para ver qué hacer respecto a esa situación general. Para la pregunta de qué hacer salió el arcano menor, reina de monedas al revés. Ahora el resultado potencial para ese hacer y esa situación general. Resultado potencial respecto a ese hacer. Para el resultado salió el arcano menor, caballero de monedas al revés. Listo, ahora vamos a sacar las cartas de profundización para cada una de las secciones. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas, la primera lectura completamente gratis. Y para programar tu lectura personalizada, escribe en el correo que aparece en pantalla. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Géminis, Libra y Acuario. Para la profundización de la situación general salió el mandala número 67, retorno a la fuente. Listo. Ahora bríndame más claridad sobre qué hacer. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Para la profundización sobre qué hacer salió el mandala número 20, gratitud. Listo. Ahora el resultado de ese hacer. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales y así me ayudas a mí a que este contenido llegue a más personas. Ese resultado. Para la profundización sobre el resultado salió el mandala número 27, propósito superior, y el mandala número 23, intimidad. Bueno, ahora vamos a explicar las cartas que salieron. Bueno, vamos a empezar a explicar las cartas que salieron para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario para el mes de julio del 2022. Las cartas que representan la pregunta de la situación general de estos signos en este mes salieron dos arcanos mayores, el arcano número 21, el mundo, y el arcano número 8, fortaleza. Entonces esta mezcla de cartas es una mezcla bastante interesante y bastante importante, porque ya que son arcanos mayores, quiere decir que el mensaje de estas cartas es un mensaje que abarca como un aprendizaje que abarca las diferentes situaciones de tu vida, y estas cartas también abarcan ya el mensaje de las siguientes cartas que te salen por ser un arcano mayor. La relación aquí entre los arcanos mayores y los arcanos menores
es que el mensaje de los arcanos mayores abarca el mensaje de los arcanos menores. Es decir, que el concepto que se expresa en los arcanos mayores, en este caso, el arcano mayor número 21, el mundo, y el arcano mayor número 8, fortaleza. Son conceptos que abarcan las demás cartas de esta lectura y que ya los arcanos menores son como el desarrollo específico de esa expresión de los arcanos mayores en su propio mazo. En este caso, el arcano menor, reina de monedas al revés, y el arcano menor, caballero de monedas al revés. Entonces, es como si los arcanos mayores fueran el plato completo, la expresión completa de ese concepto, y los arcanos menores son como los ingredientes que hay en ese plato, es decir, la expresión más específica de la energía de esos arcanos mayores. Aquí lo interesante con la carta del arcano mayor del mundo es que significa que estás llegando a una etapa de tu vida en la que algo va a concluir, en la que algo va a terminar, en la que algún proceso que llevas viviendo durante ya un tiempo determinado va a llegar a su final, y que esa manera de concluir este proceso te va a traer una satisfacción muy profunda. Entonces, ¿qué significa cuando uno personifica el arquetipo, el arcano del mundo en su propia vida? Significa que llegamos a un punto de culminación en alguno de los procesos de nuestra vida. Esto significa que, por ejemplo, si estás trabajando en algún proyecto, ya ese proyecto está listo para ser finalizado. Que si estás pensando en cambiar de trabajo, puedes empezar a tomar esa decisión de terminar los procesos que abarcan la ocupación de tu tiempo, que abarcan tu trabajo, que abarcan tu profesión, y ya puedes comenzar como a concluir todos esos procesos para empezar algo nuevo, porque la carta del mundo es una carta que simboliza que está terminando algo, pero precisamente para que algo nuevo vuelva a empezar. Entonces, si tú sientes que ya debes concluir un proceso o un proyecto o un contrato en tu trabajo, o ya a nivel más macro, que ya debes concluir tu estadía en ese trabajo y pasar a un trabajo nuevo, y si de todas maneras ante ese sentir que ya debes concluir, que ya debes finalizar, no actúas, sino que aplazas y aplazas y aplazas esa decisión, entonces llega alguna situación en ese trabajo como una reestructuración de personal y te despiden, o de pronto te pasa un accidente o una enfermedad y tienes que pedir una incapacidad. Entonces, aquí estoy poniendo ejemplos en los que uno siente que debe culminar algún proceso y no escucha ese sentir y se queda quieto y no toma la decisión de culminar ese proceso. Entonces, cuando llega esta carta del mundo, es como si ya esa energía de culminación de ese proceso te hubiera alcanzado a ti, y ya fuerza que tomes la decisión de culminar el proceso que sientes que hace mucho tiempo has tenido que culminar. Lo mismo, por ejemplo, cuando una persona quiere separarse de una relación y no toma la decisión y no toma la decisión. Cuando ya llega esta carta de el mundo, entonces te llega una situación en la que ya se provoca que tomes esa decisión de terminar la relación. Y hay que entender este proceso de culminación, de conclusión, como un proceso necesario, porque la vida es un constante subir de nivel. Entonces, para poder subir de nivel, para poder expandirnos, para poder crecer, hay que culminar procesos que ya nos dieron el aprendizaje que necesitábamos y que ya no nos presentan algún tipo de reto. Entonces, si ese tipo de energía de culminación significa terminar con una relación, fluye con ese terminar. Si esa energía significa
terminar con un trabajo y abrir la puerta a un nuevo trabajo, fluye con ese terminar, ese trabajo. Si esa energía significa cerrar algún tipo de contrato, algún tipo de trato con otra persona para que empiece algo nuevo, fluye con esa decisión de cerrar ese trato. Si esa energía significa cambiarte de casa, cambiar de círculo social, significa cambiar de actividades, fluye con ese cambio, porque cuando llega esta energía del mundo es que el mismo campo energético en el que nosotros experimentamos la realidad te está diciendo a ti que es el momento de cerrar ciclos para subir de nivel y para darle bienvenida a lo nuevo, para darle bienvenido a esa expansión que te traen nuevos retos. Y para poder empezar nuevos retos tienes que abrir el espacio cerrando viejos ciclos. Entonces esta carta es bien importante y como te digo, si estás preparado para esa subida de nivel, te llega con mucha satisfacción, con mucha alegría, con mucha sensación de renovación, de refrescamiento, de fortuna, de sentirse lleno, de sentirse satisfecho, porque estás agarrando esa energía de subir de nivel con toda tu atención y con toda tu intención y con toda tu convicción. Pero si esta energía te llega y no estás preparado, no has cerrado viejos ciclos, no has tomado decisiones importantes, entonces esta energía te llega con un sacudón fuerte. Ya depende de ti que analices los procesos de tu propia vida, a ver en qué proceso es que empieza a reflejarse esta energía del arcano mayor del mundo, y así pues esa culminación, esa necesidad de terminar, esa necesidad de cerrar ciclos, no te llega por sorpresa, sino que ya sabes que estás en ese proceso energético en este momento en tu vida y así asumes los cambios necesarios para darle bienvenida a lo nuevo con una mayor preparación, al menos dándote cuenta que estás dentro de ese proceso energético. Esto también puede simbolizar que si has venido trabajando en algo, ese algo ya va a llegar a su fin, pero no como un fin de que se va a terminar, sino que ya vas a lograr la meta que había detrás de todo ese esfuerzo de trabajo. También en una relación no necesariamente significa terminar, sino que puede simbolizar que ya llegaste al final de una etapa, no sé, como por ejemplo la etapa de compartir con tu pareja y que ya finaliza esa etapa y que ya puedes empezar una nueva etapa, como por ejemplo empezar a pensar a generar una familia, a tener hijos, sí, a cambiar el nivel de la relación e invitar un nuevo reto, una nueva expansión, como lo es el proponerse tener hijos. También puede simbolizar en un trabajo, no necesariamente abandonar ese trabajo, sino culminar un tipo de procesos y de retos y ya invitar un reto mayor, es decir, trabajar en un ascenso o trabajar en una apertura de un nuevo proyecto más grande. Entonces, como puedes ver, la energía de este arcano mayor del mundo es una energía de transformación en su base y de que para que esa transformación suceda, algo debe cerrarse, algo debe cambiarse para abrirle espacio a lo nuevo. Y ya solo tú sabes, analizando tus propios procesos de vida, en qué se refleja esa energía del arcano mayor del mundo. Si ya es un ascenso en tu trabajo o es cambiar de trabajo. Si ya es terminar una relación o empezar un nuevo ciclo en la relación que ya tienes. Si ya es cambiarte de lugar de vivienda o mejorar o transformar algún tipo de espacio en tu casa. Si ya es cerrar algún tipo de contrato para que te llegue un nuevo trabajo, o si ya es terminar un proceso que de pronto no has querido terminar, un contrato que de pronto estás alargando. Ya tú decides y ya tú analizas en tus procesos de vida a qué se refiere esta energía del arcano mayor del mundo.
Por eso te doy diferentes ejemplos de cómo se puede expresar esta energía en nuestra vida diaria. Entonces, la combinación de cartas de el arcano mayor del mundo y el arcano mayor fortaleza nos da una luz sobre cómo va a llegar esa energía de culminación y de conclusión que trae el arcano mayor del mundo. Porque cuando sale la carta de fortaleza quiere decir que nos vamos a enfrentar a una situación que va a ser un reto grande para nosotros, que nos va a llegar como una energía de sacudón importante en la que se va a poner a prueba nuestro verdadero ser, nuestro coraje, y esto puede significar situaciones que te generan incertidumbre, situaciones que de pronto no sabes cómo afrontarlas, situaciones que testean tu fortaleza interior y que de alguna manera esa sensación de incertidumbre y de reto nos va a sobrepasar y nos va a generar como un tipo de miedo o de resistencia a la situación que llega, y que de pronto esa incertidumbre, esa falta de confianza o ese miedo que de asumir ese nuevo reto hace parte de la energía natural que nos trae a todos el enfrentarnos a nuevos retos. Sin embargo, si te sale esta carta de fortaleza, quiere decir que tú tienes dentro tuyo la capacidad, el valor necesario y, como dice su nombre, la fortaleza para poder asumir cualquier reto que te traiga la vida en este momento energético de culminación y de conclusión que te trae el arcano mayor del mundo. La carta de fortaleza es una carta que nos dice que nos vamos a poner como en un tipo de límite en el que si traspasamos ese límite vamos a descubrir cosas de nosotros que de pronto no sabíamos y vamos a poder comprobar de qué está hecha nuestra sustancia, de qué está hecha nuestra fortaleza, porque vamos a asumir algún tipo de reto que nos va a probar, que nos va a testear y que va a lograr sacar de nosotros una energía creativa, una energía de pasión, una energía de reto que nos va a demostrar a nosotros mismos una fortaleza tal que si de pronto no asumiéramos esos retos que se nos vienen, no nos podríamos conocer cómo es nuestra fortaleza interna. Esta carta tiene una metáfora muy bonita y es que nos imaginemos cómo una semilla empieza a abrirse paso a través del terreno, a través de las rocas, para luego convertirse en una planta y para luego convertirse en una flor. Si la semilla no se quiere arriesgar a convertirse en flor, entonces ni siquiera sale su brote. Y la semilla como tal es un estado de zona de confort. Entonces cuando ya la semilla se da cuenta que puede crecer, que puede expandirse, es cuando empieza a brotar y empieza a abrirse paso a través del terreno, a través de las rocas, y con esa sensación de suavidad y de constancia con la que crecen las plantas, va abriendo su camino poco a poco y suelta esa cáscara protectora que tiene la semilla, que simboliza la seguridad que tiene al quedarse quieta. Suelta esa cáscara protectora, se abre paso a través de la incertidumbre y empieza a crecer la planta y en un futuro empieza a florecer y a cosechar el fruto. Entonces es como si nos imagináramos que estamos en esta situación en la que estamos dejando de ser semilla, en la que dejamos esa comodidad y esa seguridad de estar protegidos por un cascarón duro, que es el cascarón que protege la semilla, y que ya decidimos expandirnos y nos soltamos a crecer en el mundo, enfrentando con fortaleza las situaciones que nos llegan a lo largo de ese camino de crecimiento. Entonces es saber que esa motivación que tiene esa semilla de crecer
es la motivación de la expansión, de llegar a un nuevo nivel. Entonces aquí te recuerdo lo que te dije con la carta del arcano mayor del mundo, que ya te llega una energía que va a exigir que sueltes las cosas que ya no te sirven, que culminen las cosas que necesitas que se terminen, que cierres los ciclos que necesitas cerrar y que te enfrentes a un nuevo nivel, a nuevos retos, a una expansión de tu propio yo. Y si esa carta del arcano mayor del mundo te llega acompañada con el arcano mayor de la fortaleza, quiere decir que tienes muy dentro de ti la calma necesaria, la convicción necesaria y, como su nombre lo dice, la fortaleza para poder afrontar ese reto que te llega, para poder crecer y para poder expandirte. Esta carta te recomienda mucho que te sitúes en tu propio centro, que te sitúes en tu propia capacidad de observarte y que observes esos cambios que te llegan como una oportunidad para expandirte, que los mires con un desapego necesario para que puedas asumir los retos que te llegan con la paciencia, con la compasión, con la intuición necesaria para recorrer el camino que se te abre. Entonces esta mezcla de cartas es una mezcla bastante interesante. Y como te dije al principio, si esa energía del arcano mayor del mundo te llega y te coge preparado, tú asumes ese reto con una energía de apertura, de dicha y de satisfacción. Y si esa energía de expansión no te coge preparado y te coge como que ya te alcanzó y te llegó el momento de transformarte, te llegó el momento de cerrar ciclos y de abrir nuevos ciclos, te llega con un sacudón. Entonces, cuando te llegue ese sacudón o cuando te llegue esa oportunidad de expansión, recuerda el mensaje de la fortaleza, que tienes dentro tuyo el coraje necesario, la confianza necesaria para asumir cualquier reto, cualquier decisión, cualquier cambio que te llegue y entender un poco la experiencia humana como ese proceso de asumir ciclos continuamente. Entonces entendemos que hay cosas que deben terminar para que otras puedan empezar. Y así aprendemos a trabajar el desapego. Y el desapego nos llega como una herramienta para no quedarnos enganchados a las historias que ya construimos y en las cuales nos sentimos cómodos y seguros, y soltar esas historias y tener la disposición de empezar a escribir nuevas historias y de empezar a expandirnos. Y esta carta de la fortaleza también nos invita a que aprendamos a lidiar con la incomodidad, que aprendamos a lidiar con la incertidumbre. Y aprender a lidiar con la incomodidad y con la incertidumbre es un ejercicio bastante importante para que podamos fluir en este proceso de transformación tan fuerte que nos llega con este par de arcanos mayores, y para no generar resistencia, porque cuando uno genera resistencia atrae para sí mismo una pesadez y un cansancio y un sufrimiento que no es necesario en el momento de asumir este reto. ¿Cómo es asumir un reto con resistencia? Que de pronto tú sabes que tienes que concluir ciertos ciclos y no tomas la decisión, y antes empiezas como a aplazar la decisión de concluir esos ciclos, y asimismo al aplazar la decisión esa energía de culminación se empieza a acumular y empieza como a tallarte más, como a incomodarte más y como a ponerte una carga adicional que no es necesaria. Estar en resistencia también es asumir los cambios que te llegan sin ver el panorama completo y empezar como a quejarte por los detalles de esos cambios, a quejarte por la incomodidad que te trae ese subir de nivel y a quejarte como por la incertidumbre, la sensación de no saber qué va a pasar. Y eso te empieza también a poner una carga adicional. Estar en resistencia también es hacer las cosas como con una sensación de obligación, hacer las cosas
sin una disponibilidad energética de querer hacer las cosas porque uno sabe que tenía que atravesar ese momento para llegar a otra situación mejor, sino empezar a hacerlas como que te toca, como que ya no hay más opción y como dicen todos estos ejemplos, colocándole más carga emocional a la situación. Entonces trata de observarte, trata de disolver todas esas resistencias a través de la observación, a través de la gratitud y a través de la neutralidad para que no generes una turbulencia energética mayor alrededor del proceso que ya estás viviendo, porque igual es un proceso de un sacudón importante dado que son dos arcanos mayores con un mensaje bastante fuerte. Así permites que los procesos sucedan y que tomen su curso energético necesario para que se desarrollen y así no empieces como a autosabotear el mismo proceso que te llega. Entonces, si estás enfrentando incertidumbre o situaciones de incomodidad o situaciones en las que te sientes como retado, como llevado al límite, recuerda ir a tu centro interior, respirar, enraizarte en la tierra y empezar a visualizar un fluir con la situación para que tú mismo puedas trabajar tu propia energía dentro de este proceso que se te abre en este mes. Y ya cuando vamos a la profundización de este par de arcanos mayores con el tarot de la frecuencia, nos sale el mandala número 67, retorno a la fuente. Entonces aquí quiero destacar algo bien importante y es que el mensaje de retorno a la fuente es un mensaje muy similar, por no decir el mismo mensaje que se te abre con el arcano mayor del mundo. Y entonces que al usar un tarot diferente, con cartas completamente diferentes, que te salga el mismo mensaje o un mensaje tan similar es una manera de el campo cuántico de energía y de información que circula a tu alrededor de decirte que estás en un proceso importante, estás en un proceso de finalización de una fase o de un aspecto de tu vida y que trates de asumir ese proceso con la mayor entereza posible, que es un momento de cerrar algunas puertas para que puedas abrir otras puertas, que es un momento de dejar algo atrás para poder abrazar nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. Entonces, cuando esta carta te habla del retorno a la fuente, es que estás avanzando un paso más en lo que se llama el retorno a la fuente, que el retorno a la fuente es la finalización de los procesos que establece el recorrer de la conciencia cuando ya se logran todos los aprendizajes necesarios y podemos retornar a la fuente de la cual salimos enriquecidos y transformados y expandidos en una mejor versión de nosotros mismos. Entonces esta carta lo que te aconseja es que puede ser difícil soltar ciertas cosas, puede ser difícil cerrar ciertos ciclos, despedirse de ciertas situaciones, pero que tú puedes llegar a visualizar la importancia que es ese soltar y ese cerrar de esos ciclos para poder atraer renovación y transformación a tu vida. Entonces, esto se puede reflejar en diferentes situaciones en tu vida diaria. Por ejemplo, en transformar un hábito que ya no te está dando nutrición y expansión, que puede ser transformar un patrón de comportamiento que te está bloqueando o que te está estancando, que puede tratarse de eliminar los excesos y soltar todo lo que no es necesario para poder avanzar. Algo así como la frase que se dice de soltar el equipaje que cargamos y hacer nuestro equipaje un poco más liviano para poder recorrer el nuevo camino que se nos abre. Y esta carta te aconseja de que trabajes
igualmente la resistencia, porque si no trabajas la resistencia a este cambio, si por el contrario te resistes, te enraizas en lo viejo, alimentas o el miedo a soltar lo que ya conoces, alimentas el miedo a enfrentarte a lo desconocido, si alimentas el quedarte en tu zona de confort, eso te va a traer limitación, te va a traer dolor, te va a traer cansancio, te va a traer saturación y en últimas va a empezar como a opacar tu energía creativa y tu energía vital, que se te viene un proceso en el que por el contrario se te está pidiendo que crezcas, que te expandas, que te abras a nuevas posibilidades del mundo que en un futuro te van a traer una satisfacción y una profundidad, una expansión y un crecimiento necesario para tu experiencia de vida. Que te des la oportunidad de soltar lo viejo para abrirle paso a lo nuevo. Entonces, como puedes ver, es casi que el mismo mensaje con el que se te abrió esta lectura. Entonces, aquí la energía a tu alrededor en este mes te está diciendo repetidamente con el arcano mayor del mundo y con este mandala de retorno a la fuente que estás en un proceso importante de expansión de tu propio yo. Entonces analiza en tu vida qué puede simbolizar ese proceso de cerrar ciclos y de expansión para que empieces a trabajarlo a tu propia velocidad, pero que empieces a avanzar poco a poco para que así ese proceso energético tan fuerte no te atropelle y no te obligue a cambiar con una sensación de que no estabas listo para asumir ese cambio, sino que por el contrario, que te prepares mental, emocional, espiritual y físicamente para asumir esos cambios y para poder abrirte y estar disponible a recibir esa transformación tan importante que te llega. Entonces vamos a ver ya en la siguiente sección qué cartas te salieron. Bueno, ante la pregunta de qué hacer, te salió el arcano menor, reina de monedas, al revés. Entonces aquí la energía da un giro bastante interesante. Y esto tiene que ver con el proceso de transformación que se te abre en este mes con los arcanos mayores que te expliqué anteriormente. Porque cuando uno está viviendo una situación en la que sube de nivel, en la que se abre a un crecimiento y a una expansión, uno está elevando la vibración energética que uno maneja dentro de su cuerpo energético y dentro de su cuerpo físico, y el subir esta vibración energética hace que obligatoriamente uno tenga que remover toda la energía pesada que tiene estancada dentro de uno. Y remover la energía pesada que uno tiene estancada dentro de uno le genera a uno comportamientos que pueden ser difíciles. Es decir, si uno está subiendo de nivel energéticamente, como lo que indica la carta del arcano mayor del mundo, y si uno está expandiendo su propio ser, está al mismo tiempo removiendo todas aquellas energías que ya no le sirven a uno en ese nuevo nivel al cual se está dirigiendo. Entonces, por ejemplo, si tú has tenido algún tipo de miedo, si tú has tenido algún tipo de resentimiento, de frustración, de trauma emocional, esa subida de nivel energética te va a remover todos esos traumas emocionales, te va a remover todos esos resentimientos, esas frustraciones, y es prácticamente como si esa subida energética viniera a lavar, a limpiar todo tu interior y a remover las impurezas y las cosas pesadas que no te están dejando avanzar. Y aquí es cuando se introduce esta reina de monedas al revés, porque la reina de las monedas es un arquetipo muy bonito, muy maternal, que representa la abundancia, que representa el florecimiento,
que representa el gozo, que representa el equilibrio, el balance, la generosidad, la honestidad, la pasión, la fertilidad, y que representa una riqueza interior que se refleja en una riqueza exterior y en una abundancia exterior, que, como ya lo dije anteriormente, te permite ser generosa, te permite ser nutritiva, te permite dar. Pero como esta carta te salió al revés, es como si estuvieras asumiendo ese arquetipo de la reina de las monedas desde una posición de carencia, que es lo contrario a la abundancia, desde una posición de egoísmo, desde una posición de codicia, de rudeza, de manipulación, de superficialidad. Y aquí por eso te hice la introducción anterior en la que te explicaba que la subida energética que estás viviendo viene a remover aquellos comportamientos que ya no te son nutritivos y que ya no te brindan expansión. Entonces, si te sale la reina de las monedas al revés, es porque te está señalando específicamente qué tipo de comportamiento no colabora a esa expansión que estás teniendo. Y es el comportamiento de entenderte y expresarte desde una posición de carencia y de no ser consciente, precisamente por esa mentalidad de carencia, de no ser consciente de toda la abundancia que te rodea, de toda la capacidad que tienes para dar. Y como no eres consciente de esa abundancia y de esa gran capacidad, entonces te vuelves una persona mezquina, te vuelves una persona, como ya dije, codiciosa, superficial, como si quisieras acaparar la riqueza material que posees. Todo lo contrario a la generosidad, como si quisieras acaparar todo para ti desde un egoísmo, que acaparas todo para ti y te quedas con toda esa abundancia y te la guardas para ti. Entonces, esta carta puede estar señalando precisamente algún rasgo que tú tengas en tu interior y que está siendo removido debido a la subida de nivel energético que estás experimentando según el arcano mayor del mundo. Entonces aquí, cuando esta carta de la reina de las monedas al revés te sale para responderte la pregunta de qué hacer, es para que observes ese patrón de comportamiento, es para que observes esa mentalidad de carencia y es para que observes cómo esa mentalidad de carencia hace que tú seas egoísta con la riqueza interior que tienes, que tú no muestres esa riqueza, que tú no la brindes al mundo y que por el contrario te la guardes. Y esto puede simbolizar tanto en tu manera de ser como ya en tus posesiones materiales como tal. Entonces, es para que brindes una luz de conciencia sobre esa mentalidad de carencia y sobre ese egoísmo y ese acaparamiento que trae esa mentalidad de carencia, y para que te des cuenta de que no es necesario seguir alimentando esa mentalidad, porque por el contrario tienes el potencial, dado que te salió la reina, tienes el potencial dentro de ti de brindar toda esa abundancia que esta reina representa y que es solo un tipo de pensamiento, un patrón de comportamiento o algún rasgo que necesita ser limpiado, trabajado, transformado, lo que está impidiendo que te veas en abundancia y lo que está impidiendo que te veas en una capacidad de expandirte en esa abundancia. Y si, por ejemplo, enfocamos esta reina de la moneda al revés, ya en una actitud interior, puede simbolizar que tú misma estás reprimiendo para tu propio yo
todo aquello que te brinda disfrute, todo aquello que te brinda generosidad, todo aquello que te brinda expansión, como que te niegas los lujos, como que te niegas el gozo, como que te niegas algún tipo de abundancia, de dar y de expansión, te niegas eso para ti misma y antes te estás enfrascando en una mentalidad que se repite, que no puede salirse de sus limitaciones, que no puede darse lujos, que no puede brindar a los demás lo que tiene por pensar que se va a quedar sin esa estabilidad o que se va a quedar sin sus posesiones materiales o que se va a quedar sin lo que entiende para sí misma como su propia abundancia. Entonces, si te sale esta reina de la moneda al revés, ante la pregunta de qué hacer, es para que observes ese patrón de comportamiento y para que le des la vuelta, para que te entiendas en abundancia, para que te entiendas que primero tienes que cambiar tu vibración energética y convencerte hasta la raíz de tu ser más profundo que si tienes toda la capacidad de vivir en abundancia y de brindar esa abundancia al mundo y de florecer en esa abundancia, y para que trabajes esa sensación de carencia, esa sensación de limitación, esa sensación de quedarse con algo muy poquito, muy limitado, muy cerrado, y para que expandas ese patrón, para que no sigas alimentando esa mezquindad que da ese tipo de mentalidad de carencia. Y si te llega como respuesta a esa situación general que es el arcano mayor del mundo y el arcano mayor de la fortaleza, entonces puede tener que ver que esa subida de nivel que la vida está poniendo ante ti y esa fortaleza que la vida exige de ti en este momento, en esa subida de nivel, te va a remover algún tipo de energía pesada que tiene que ver con la carencia en lo material y que tiene que ver con el sentirse limitado en lo material. Entonces aquí transformamos ese mensaje de la reina de las monedas al revés en que ya no es como de pronto una actitud. Si tú sientes que para ti misma tú no representas esa actitud de egoísmo, de codicia, de acaparar, de guardarte tu abundancia, de no ser generoso, si tú sientes que no resuenas con ese tipo de patrón de comportamiento, entonces se puede interpretar también el mensaje de esta carta como que te va a remover algún tipo de trauma ancestral o trauma emocional relacionado con la carencia económica, con la carencia material, con la sensación de limitación y de escasez en ese plano de lo material, y cómo de pronto esa energía tan fuerte que te llega con el arcano mayor del mundo viene a remover tus cimientos y a hacerte ver, sí, a llevar a la luz de la conciencia ese trauma de carencia, ese trauma de escasez, ese trauma de limitación, para que lo trasciendas conscientemente. Entonces aquí se pueden interpretar de esas dos maneras. O es una actitud que tú tienes hacia el mundo o es un trauma emocional que está siendo removido. Ambas en relación con la carencia de lo material. Entonces cuando ya profundizamos esta carta de la reina de las monedas al revés con el tarot de la frecuencia y sale el mandala número 20, gratitud, esta frecuencia te viene a traer la respuesta clave para que logres trabajar o esa actitud de carencia o ese trauma de carencia, y es que lo trabajes a través de la vibración y de la energía de la gratitud, entendiendo la gratitud como una de las vibraciones más altas en las cuales podemos vibrar. Si entendemos las emociones y si entendemos las energías como diferentes tipos de frecuencia de vibración, hay unas energías de vibraciones bajas como el miedo, la rabia, la frustración, la mentalidad de víctima, la mentalidad de carencia, y hay unas energías de vibraciones altas como la dicha, el amor incondicional, la gratitud,
la esperanza. Entonces, si entendemos la experiencia humana como una manera de experimentar todo el espectro de vibraciones energéticas, podemos empezar a abrazar lo que nos traen las vibraciones altas para poder contrarrestar algún tipo de vibración baja. Entonces, si te sale la gratitud como respuesta a esa reina de monedas al revés, te está dando aquí este tarot la clave de cómo transformar esa actitud de carencia o cómo transformar ese trauma de carencia. Y es ejercitando la vibración de la apreciación que trae la gratitud. Vibrar en gratitud es observar todos los aspectos que rodean tu vida, tanto los aspectos importantes, grandes y macros, como los aspectos más pequeños, más simples, más ordinarios. Empiezas a observar todos los aspectos de tu vida y empiezas a apreciarlos y a agradecer por tenerlos en tu vida, independientemente si son aspectos agradables o aspectos desagradables. Empiezas a vibrar en apreciación y en agradecimiento de poder experimentar todo ese espectro de experiencias. Vibrar en agradecimiento te permite reconocer las cualidades buenas que hay en cualquier aspecto de tu vida, incluso en algún aspecto que no te gusta. Todo tiene esa posibilidad de apreciación, todo, incluso las experiencias negativas, porque las experiencias negativas te muestran una cara de ti y el poder ver esa cara de ti te trae un conocimiento profundo y ese conocimiento profundo te trae crecimiento. Entonces, si tú agradeces el crecimiento que te trae una experiencia negativa, estás transmutando la experiencia como tal con la vibración de la gratitud. Aquí por eso es tan importante entender la gratitud como una vibración que te permite transmutar cualquier tipo de trauma emocional, cualquier tipo de experiencia difícil, cualquier tipo de momento desagradable. Porque tú empiezas a mirar ese momento desde afuera y empiezas a proyectar agradecimiento hacia ese momento y a decir gracias porque te veo y porque al verte puedo aprender a ser de una manera diferente, porque al verte puedo aprender a apreciar las cosas que tengo, a apreciar las relaciones que tengo, a apreciar las oportunidades que me llegan y empiezo a vibrar en una energía que permite neutralizar las vibraciones bajas, porque la gratitud es una de las energías que más permite transmutar las vibraciones bajas. Y puedes simplemente agradecer la oportunidad de la experiencia que te llega sin estar apegado a si esa experiencia es positiva o si es una experiencia negativa. Te pongo un ejemplo de agradecer una experiencia que puede interpretarse como una situación negativa. En mi familia, un ser querido muy cercano tuvo una enfermedad de cáncer bastante grave y cualquiera puede acercarse a esa enfermedad del cáncer con miedo y con rechazo y con resistencia. Pero ¿qué pasó? Esa enfermedad permitió que tanto esa persona que sufría esa enfermedad como las personas a su alrededor pudiéramos ver una profundidad de la vida que tal vez no pudiéramos ver si no hubiéramos atravesado esa situación de enfermedad. Y al ver esa profundidad de la vida y a empezar a apreciar cada momento que se tuvo con esa persona o a aprender a apreciar lo que es la ausencia de la persona como tal, ya cuando la persona trasciende, eso nos llega como un aprendizaje, el haber podido apreciar esa profundidad que da el haber atravesado una enfermedad tan difícil, el haber podido quitar todas las capas superficiales de la vida. Sí, ya a uno no le importa qué ropa tiene puesta, ya a uno no le importa si el piso está sucio, ya a uno no le importa si esta persona le dijo algo feo. No, todas esas cosas empiezan como a trascender como experiencias superficiales y ya a uno le empieza a importar otras cosas, precisamente porque ya se ve a uno mismo con otro tipo de prioridades. Cuando uno atraviesa una enfermedad tan difícil como el cáncer,
ya las prioridades interiores cambian. Entonces ya a uno lo que le importa es pasar tiempo con su familia, independientemente de si está en una situación de abundancia o si está en una situación de carencia. Ya lo que quieres es pasar tiempo con tu familia, entonces valoras cada minuto que tienes con tu familia, y de pronto antes no habías aprendido a valorar esos momentos porque creías que tenías el resto de la vida para vivirlos. Pero como ya el cáncer te pone en una situación de aprovechar cada segundo de vida que tienes, te coloca en una vibración energética diferente en la que empiezas a apreciar las cosas pequeñas de la vida. Empiezas a apreciar la sonrisa de tus hijos, empiezas a apreciar una buena comida, empiezas a apreciar un momento de risa, empiezas a generar otro tipo de observación de las situaciones que te rodean más profunda, y ahí es cuando empiezas a agradecer la experiencia como tal porque te permitió conocerte de una manera diferente, te permitió conocerte de una manera profunda y te permitió conocer a tus seres queridos dentro de esa situación de profundidad. Entonces ahí tú empiezas a transmutar lo que te trae negativamente, que es como esa enfermedad tan fuerte, y a transmutar esa negatividad en apreciación y en gratitud. Y ya los aprendizajes que le llegaron a mi familia a partir de esa enfermedad son aprendizajes muy importantes, que todos estamos muy agradecidos con esos aprendizajes, y eso nos ha permitido como ver la vida de otra forma, retarnos de maneras diferentes, buscar experiencias más profundas y buscar también una relación más sincera y más abierta entre todos nosotros como familia, que de pronto eso no nos hubiera llegado si no hubiéramos atravesado una situación tan difícil como esa enfermedad. Entonces con eso te pongo un ejemplo de cómo tú puedes transmutar una situación difícil a través de la energía de la gratitud, a través de la energía de la apreciación y del aprendizaje profundo que te trae cuando filtras tus experiencias con esa vibración. Entonces, si ya relacionamos esta carta de la gratitud con el arcano mayor del mundo, con el arcano mayor de la fortaleza y con el arcano menor de la reina de las monedas, al revés, vamos a empezar a entender el trasfondo profundo de la experiencia que estamos atravesando. Y es que estamos atravesando una expansión, un crecimiento, un cerrar ciclos, un culminar algún tipo de proceso importante, y que podemos ver la situación desde afuera y entenderla en toda su máxima expresión y abrazarla con todo lo que llega, sea positivo o sea negativo, sea fácil o sea difícil, sea amable o sea doloroso. Podemos empezar a ver todas las situaciones que nos llegan y entender que son oportunidades para mirarnos a nosotros mismos, para retarnos sobre nuestras propias capacidades, sobre nuestra propia fortaleza, sobre nuestra propia necesidad de crecer, y podemos agradecer ese proceso que nos llega y abrazarlo con esa energía del agradecimiento para poder fluir con mayor facilidad, con mayor delicadeza, con mayor suavidad, y para disolver cualquier tipo de resistencia que nos esté generando esta situación. Y aquí también hay que tener en cuenta el ejercicio de la vibración de lo femenino, porque como te sale la reina, te sale el mayor arquetipo de expresión de la polaridad femenina que cada uno de nosotros puede llegar a expresar. Entonces, si te sale al revés, quiere decir que no estás fluyendo con tu energía de polaridad femenina, y no fluir con la energía de la polaridad femenina significa como bloquear todo aquello que te permite cuidar, que te permite nutrir, que te permite dar, y esto puede significar un trauma emocional con tu feminidad, un trauma emocional
por el lado materno y cómo ese trauma emocional por el lado materno o por el lado de la feminidad está haciendo que bloquees tu capacidad de dar y que bloquees tu capacidad de vibrar en abundancia. Entonces toma el consejo de el mandala de la gratitud para que empieces a transmutar ese bloqueo por el lado de la feminidad o ese bloqueo por el lado de lo materno y para que empieces a darle más bien un cauce más sano a esa energía femenina, y al darle un cauce sano vas a poder brindar generosidad, vas a poder nutrir, vas a poder cuidar y vas a poder transformar ese arquetipo de la reina de las monedas al revés. Y la mejor manera de transformar los bloqueos por el lado de la polaridad femenina o por el lado de algún trauma con lo materno es hacer ejercicios en los que empiezas a proyectar amor incondicional a tu propio yo, a tu propia energía femenina, a tu madre, y empiezas a proyectar con abundancia y con constancia esa energía en algún momento de meditación, en algún momento de contemplación, en alguna actividad que te permita concentrar tu energía. Empiezas a emitir desde tu centro emocional, desde tu chakra del corazón, ese amor incondicional por ti, por tu lado femenino, ese amor incondicional hacia tu madre, y esto te va a traer de pronto lágrimas o te va a traer sensaciones en las que te vuelves sensible emocionalmente. Y permite que todo eso se suelte, permite que las lágrimas fluyan, permite que las emociones lleguen y mírate a ti mismo como un canal por el cual las emociones atraviesan y siguen hacia otro lugar. No te enganches a ninguna emoción y no te aferres a de pronto una necesidad de estar bien o a una aversión a estar mal, sino que permite que todas las emociones fluyan a través de ti, porque esa es la manera más rápida, más eficiente y más efectiva de lidiar con las emociones difíciles, con la sensibilidad y con los bloqueos energéticos. Empezar a proyectar amor, empezar a proyectar luz, empezar a proyectar agradecimiento y dejar que cualquier emoción difícil que surja en ese momento que te atraviese y que siga hacia adelante, que te atraviese, que te atraviese y que te atraviese y que siga hacia otro lugar. Y ya tú la dejas pasar como cuando miras una película, tú dejas pasar las escenas, las observas solamente y las dejas pasar y permites que eso fluya a través de ti, y así empiezas a transmutar esos bloqueos, empiezas a transmutar esos traumas emocionales o esas actitudes difíciles que puedas tener y empiezas a expandirte desde tu interior. Y si ya transmutas eso desde tu interior, eso se empieza a ver reflejado ya en las situaciones externas que te lleguen, en la manera como se desarrollan tus relaciones y en las experiencias que te lleguen. Si por el contrario sigues alimentando el bloqueo, sigues alimentando la resistencia, sigues como ignorando esa necesidad de expandirte, de transformarte, vas a generar un bloqueo aún mayor. Y eso en un futuro te puede traer saturación, cansancio, enfermedad, que las cosas no te salen, que las situaciones no se te dan, porque todo nuestro alrededor empieza a reflejar la vibración que tenemos por dentro. Entonces, cuando ya abordamos la sección de el resultado, que abarca la situación general y la pregunta de qué hacer, nos sale la carta de el caballero de las monedas y también sale al revés. Entonces, aquí se puede hablar del mismo tipo de comportamiento del cual se habló con la reina de las monedas al revés, pero ya con el arquetipo del caballero. El arquetipo del caballero es un arquetipo que maneja la polaridad masculina, y al manejar la polaridad masculina quiere decir que se encarga de lo que esa polaridad representa. Entonces
La polaridad masculina es aquello que concreta, que toma decisiones, que se lanza a explorar el mundo, que abre paso, que tiene como una iniciativa de buscar, de crecer, de expandirse, de, como ya lo dije ahorita, de explorar nuevas opciones, de mantenerse en movimiento constantemente. Entonces, cuando hablamos aquí del caballero de las monedas, es precisamente ese buscar, ese decidirse, ese concretar y ese mantenerse en movimiento dentro del mazo de las monedas, que es el mazo de la manifestación en lo terrenal, en lo material, y eso tiene relación con la profesión, con la familia, con las relaciones, con lo que haces para conseguir una riqueza material, con lo que haces para explorar una riqueza interior, una riqueza espiritual, y cómo todo eso se expresa en la manifestación dentro de lo físico, dentro de lo material, es decir, situaciones, experiencias, relaciones. Y cuando ya hablamos de este caballero al revés, quiere decir que hay algún tipo de bloqueo con esa energía tan fuerte que trae el caballero, que es la energía de mantenerse en movimiento, de mantenerse en una constante búsqueda. Entonces, ese bloqueo de esa energía puede representarse en algún tipo de cansancio, en algún tipo de literal de falta de energía, que tú ya sientes que ya no tienes más fuerzas para seguir intentando lo que venías intentando. Se puede reflejar en una falta de confianza, se puede reflejar en una duda, en una falta de determinación, en una falta de ganas de seguirte manteniendo en movimiento. Esto refleja como un tipo de trauma emocional que trasciende todos los aspectos del ser y que se refleja ya en la realidad material, y que cuando se refleja en la realidad material se activa lo que hablé anteriormente con la reina de las monedas, se activa una situación de carencia, una situación de limitación y una situación en la que sientes que ya no tienes más recursos, ya no tienes más fuerzas, ya tus finanzas empiezan a flaquear. Incluso también habla como de que la situación de la salud o de lo físico empieza como a flaquear. Entonces es muy importante que observemos ambos arquetipos al revés, el de la reina al revés y el del caballero al revés, porque esto puede simbolizar que esa conclusión que se te abre con el arcano mayor del mundo y ese arquetipo de fortaleza que se te abre con el arcano mayor de la fortaleza están siendo representados ya en su parte más específica en el mazo de las monedas, es decir, el mazo de la manifestación en lo terrenal, en lo material, es decir, en relación con tu profesión, con tu salud, con tu familia. Y ese momento tan importante de subida de nivel, de cerrar ciclos, de terminar procesos y de abrazar los retos nuevos que te llegan, es un momento que te está removiendo dentro del plano de lo material, dentro del plano de lo terrenal, y que de pronto tú sientes que se te activa como tal ese trauma de la mentalidad de carencia, ese trauma de la mentalidad de víctima, ese trauma de la limitación, de la falta de abundancia, y es como si volvieras a vivir ese trauma como tal, y como si ese trauma te envolviera ya en tu situación del día a día. Entonces te está llegando una situación en la que te puedes sentir que te hace falta capacidad para asumir los nuevos retos que te llegan, que te hace falta como capacidad material, como capacidad de generar abundancia. Y todo esto se trata dentro de un tipo de energía en el que estás siendo testeado, en el que estás siendo probado, en el que se te lleva a un límite para que tú mismo encuentres tu
propia fortaleza dentro de ese límite al que has sido dirigido. Entonces, aquí lo importante de este mensaje, de este par de cartas al revés, el de la reina y el del caballero, es cuando ya te llegan las cartas de profundización con el tarot de la frecuencia, porque para la profundización del caballero de las monedas al revés te llegan dos mandalas, el mandala número 23, intimidad, y el mandala número 27, propósito superior. Entonces este par de mandalas nos indican que todo ese sacudón que se refleja en esos arcanos mayores del principio y en estas cartas al revés del mazo de las monedas, todo ese sacudón tan fuerte a nivel energético, emocional, espiritual y material, tiene un motivo detrás. Y ese motivo detrás es conectarte con tu propósito superior y conectarte con tu necesidad de establecer relaciones significativas a tu alrededor. Porque el mandala número 23, intimidad, es un mandala que expresa una necesidad profunda de establecer relaciones íntimas y significativas a tu alrededor que no necesariamente se reflejan en una relación romántica. Esto puede ser una relación de amistad, esto puede ser una relación de pareja, esto puede ser una relación de trabajo, esto puede ser incluso cualquier interacción con un desconocido. Entonces, para poder permitir ese tipo de conexión profunda, tenemos que abrirnos nosotros mismos también profundamente y mostrarnos nosotros mismos desde esa profundidad en todos sus aspectos emocionales, mentales, físicos y espirituales, mostrarse tal y cual como uno es, porque normalmente esta sociedad lo que hace es que uno se muestre ante el otro a través de un papel, a través de un rol, a través de un personaje, de una historia que uno construye. Por ejemplo, el personaje de hijo, el personaje de padre, el personaje de esposo, de esposa, el personaje de amigo, el personaje de maestro, el personaje de mentor, el personaje de aprendiz. Todos adoptamos de alguna manera algún tipo de rol cuando nos relacionamos con un otro y este rol se interpone en la conexión con el otro y casi que empezamos a encauzar nuestra energía de conexión con las otras personas a través de este único rol que construimos en esta relación. Y esto hace que de alguna manera nos empecemos a relacionar sin mostrarnos tal cual y como somos, sino que nos mostramos tal cual como el rol que aceptamos cumplir dentro de esa relación. Y al enmascarar nuestra energía natural, nuestra energía única a través de ese rol, estamos perdiendo intimidad, estamos perdiendo una conexión profunda. Entonces lo que te dice este mandala de la intimidad es que te deshagas de esos roles, ¿sí? Del rol de esposo, de padre, de hijo, de maestro, de esposa, de madre. Te deshagas de esos roles y que te hagas la pregunta de cuál es tu ser más puro y que empieces a brindar ese ser puro que tú eres. Que no caigas como en la facilidad que da cumplir ese rol dentro de cada una de las relaciones que estableces y que por el contrario empieces a mostrar partes de ti que normalmente no mostrarías y que al empezar a mostrar esas partes de ti más profundas vas a empezar a tener un tipo de conexión más significativa, más profunda, más pura con todo lo que te rodea, con todas tus relaciones, con tus amigos, con tu pareja, con tus familiares, con tus conocidos. Y no alimentar de pronto miedo al rechazo, no alimentar los traumas emocionales que te pudo haber traído algún tipo de relación en el pasado y confiar en que mostrarte tal cual y como tú eres
te va a traer un tipo de nutrición, un tipo de expansión y un tipo de respuesta de todas las personas que te rodean, de las experiencias y de las situaciones que te rodean, que también te van a brindar esa pureza y esa conexión profunda, porque lo que nosotros colocamos en el mundo es lo que el mundo refleja hacia nosotros. Entonces, si nosotros colocamos un rol, un personaje, una máscara, el mundo refleja hacia nosotros lo mismo. Roles, personajes, máscaras, y casi que nuestras energías profundas no se comunican. Si nosotros empezamos a darle al mundo una profundidad, una sinceridad y una pureza, el mundo mismo nos empieza a reflejar profundidad, sinceridad y pureza. Y que el obtener ese tipo de conexión más significativa, profunda y pura, te va a traer un tipo de nutrición y un tipo de expansión que de pronto no te está trayendo el relacionarte a través de los diferentes roles que creamos a lo largo de nuestra vida. Todo viene como a resumirse en que hay que trabajar en mostrarnos al mundo de una manera auténtica. Hay que trabajar en mostrarnos al mundo desde una pureza, una inocencia, una vulnerabilidad y no entender la vulnerabilidad como debilidad, porque normalmente esta sociedad está diseñada para que nosotros entendamos la vulnerabilidad como una debilidad y para que por pura reactividad nosotros empecemos a temerle el mostrarnos vulnerables, porque entendemos que el mostrarnos vulnerables es abrirnos a que nos hagan daño, y no, mostrarnos vulnerables es abrirnos a mostrar la humanidad que tenemos dentro de nosotros, a mostrar todos nuestros matices, nuestros miedos, nuestras incapacidades, nuestras luchas, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros procesos internos, y todo eso es lo que da riqueza y da profundidad a la experiencia humana. Un ejemplo de cómo ser auténtico que me ha pasado a mí a lo largo de mi vida es que antes, por ejemplo, cuando alguien me preguntaba ¿cómo estás? Pues yo respondo bien, ¿sí? Típicamente bien. O por ejemplo, cuando alguien me pregunta ¿por qué hiciste eso? O por qué tomaste esta decisión, o por qué no has hecho esto, o por qué no tomaste esta decisión. Entonces yo siempre trataba como de justificar, ¿sí?, las respuestas que daba, y he dado como un viraje, y ahora, por ejemplo, si alguien me pregunta ¿por qué no has hecho esto o por qué no has tomado esta decisión? Yo me puedo sentir en la confianza de decir no sé y demostrarle al otro de que yo no tengo todas las respuestas, de que yo realmente no sé cómo solucionar ciertas cosas, el responder no tengo tal cosa clara, el responder no se me ha ocurrido qué hacer, el responder digamos diciendo no me encuentro bien por esto, y esto hace que la otra persona entienda la autenticidad en la que uno se está mostrando, que me ha brindado también una conexión auténtica con esa otra persona en ese momento, y que esa otra persona precisamente por esa conexión auténtica me ha brindado cosas de su propia experiencia que me han servido a mí, que si por ejemplo yo hubiera decidido no ser auténtica y decir no ha hecho tal cosa porque, y me invento una respuesta como para mostrar que tengo todo bajo control, porque precisamente es un rol que uno quiere alimentar, de mostrarle al otro que uno tiene todo bajo control, entonces uno se pierde de la respuesta de ese otro, y que tal vez brinde parte de su experiencia de vida para generarle a uno un aprendizaje. Entonces dice, si no sabes puedes tratar de hacer esto, puedes tratar de hacer lo otro, yo he hecho algo así, yo he tomado ciertos caminos. Entonces esto es un ejemplo de cómo en cada una de nuestras interacciones tenemos la posibilidad de elegir cómo mostrarnos, y que ese cómo mostrarnos puede responder
a una autenticidad, o ese cómo mostrarnos puede responder a un rol que hemos construido y que mantenemos en cada interacción. Entonces, si te sale este mandala de la intimidad como respuesta al caballero al revés, se te está dando una clave que para trascender ese bloqueo es necesario abrirse, es necesario hablar, es necesario expresarse, es necesario conectarse, es necesario pedir ayuda, es necesario delegar, es necesario pedir apoyo, es necesario mostrarse en toda la pureza en la cual uno existe, y al mostrarse de esa manera vas a conectarte con las otras personas y esas personas te van a brindar la energía y la conexión que hace falta para darle la vuelta a ese caballero y a esa reina de las monedas. Y cuando ya hablamos de el mandala número 27, propósito superior, este mandala es muy importante porque es como si le diera un trasfondo existencial a la situación que se te presenta, desde los arcanos mayores del principio hasta estos arcanos menores de la reina y el caballero. Un aspecto importante de la reina de las monedas es que representa la conexión, el puente entre lo espiritual y lo terrenal por el lado de lo femenino. Y como la reina representa una abundancia, entonces representa una abundancia dentro de la riqueza interior que puede ser asociada a la riqueza espiritual. Entonces, como te sale al revés, puede simbolizar que has explorado poco este aspecto de ti mismo, que es la riqueza interior, la riqueza espiritual, que de pronto has enfocado la mayoría de tiempo de tu vida, la mayoría de esfuerzo y energía y tiempo en tu día a día en enfocarte a construir una riqueza material, olvidando una riqueza interna, una riqueza espiritual. Cuando se habla de riqueza espiritual y riqueza interna, no necesariamente se habla de una relación con algún tipo de religión o de ser religioso o de ser una persona espiritual per se, sino que habla de poderse observar a sí mismo dentro de un espectro más amplio y más profundo de la experiencia humana, que es cuando uno se hace la pregunta de por qué vino a este mundo, por qué uno está experimentando la existencia como tal y por qué uno tiene la capacidad de ejercitar la conciencia de ser en su propia experiencia de vida. Entonces, cuando uno tiene activas este tipo de preguntas, que se pueden considerar como preguntas existenciales, quiere decir que está recorriendo un camino de riqueza interior, de profundidad interior y un camino relacionado con lo espiritual, porque normalmente las respuestas a estas preguntas existenciales terminan en una resolución y en una relación con lo espiritual, que se puede entender lo espiritual como la relación con el mundo más allá de lo material, más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, y el reconocimiento de que hay un mundo energético, un mundo que abarca el entender que la energía de conciencia trasciende lo que es la experiencia material y la experiencia terrenal y abarca un campo mayor más allá de lo terrenal y de lo material. La experiencia terrenal, la experiencia material es simplemente un aspecto de una experiencia mayor, de una experiencia más sublime, que es la experiencia de la conciencia, que es la experiencia de la energía como tal y que es la experiencia de la relación con ese mundo energético, con ese mundo que abarca la fuente creadora de todo lo que existe. Entonces, esta reina de las monedas, si te sale al revés, quiere decir que se han nutrido otros aspectos de la vida y se han dejado de lado, olvidados más o menos, los aspectos que abarcan lo existencial, lo espiritual, lo energético.
Y es como si toda esta situación de este sacudón, de este ciclo que termina y de este nuevo ciclo que se te abre, es como si todas tus experiencias que culminan en este momento te llevaran a preguntarte sobre tu propósito superior. Y el preguntarte sobre tu propósito superior significa hacerte una pregunta existencial, y es hacerte la pregunta de si has explorado o si conoces o si al menos contemplas en tu vida la parte espiritual de tu propio ser y cómo esa parte espiritual de tu propio ser decidió vivir la experiencia humana, decidió experimentar el plano terrenal y el plano material, y por qué decidió experimentar esa experiencia humana y ese plano material y ese plano terrenal, y para qué. Y todo esto se responde si tú te haces la pregunta de cuál es tu propósito superior. La manera de responder esa pregunta de cuál es tu propósito superior es explorar aquello que hace que uno se encienda por dentro, aquello que hace que uno se apasione, que uno encuentre dicha, que uno encuentre satisfacción, que uno encuentre su dharma. Encontrar su dharma es encontrar aquella actividad, aquella experiencia, aquella situación, aquella relación con el mundo que hace que te sientas tan satisfecho con la experiencia que tienes, que empiezas a agradecer el estar experimentando la experiencia humana y el plano terrenal. Entonces es bien importante que te haya salido esta última carta para cerrar la lectura con el propósito superior, porque te está indicando el por qué estás viviendo el momento energético que estás viviendo, el por qué necesitas cerrar ciertos procesos, ciertos ciclos, y el por qué te estás enfrentando a nuevos retos, a nuevos procesos, a nuevos ciclos y a una subida de nivel energética de tu propio ser. Y ese por qué tiene respuesta en tu parte espiritual, en tu parte existencial, en tu parte energética y en tu parte eterna. Aquella parte de tu propio yo que experimenta la conciencia como una experiencia de eternidad, y dentro de esa experiencia de eternidad, uno de esos aspectos de esa conciencia es el aspecto humano y el aspecto terrenal y material. Entonces, trata de encontrar qué aspectos de tu vida, desde tu niñez y pasando por toda tu experiencia de vida, trata de encontrar qué aspectos te han dado a ti esa sensación de pasión, de dicha, de disfrute, de que sientes que la vida vale la pena vivirla, y empieza a explorar esos caminos, y al explorar esos caminos te vas a empezar a responder esa pregunta de tu propósito superior. Entonces, tal vez por esto es que te llega el arquetipo de la reina al revés y del caballero al revés, y es para que te des cuenta que de pronto las experiencias que has tenido hasta ahora solo se han tratado de lo material, solo se han tratado de lo terrenal, de lo que esta sociedad humana propone como lo terrenal, y has dejado de lado la riqueza espiritual y la riqueza interna que también abarca la experiencia humana. Y pues esta es una manera muy interesante de cerrar la lectura y como de darle un trasfondo profundo a los arcanos que te salieron, para que empieces a preguntarte sobre tu propósito profundo, sobre la razón del por qué viniste a experimentar la experiencia humana y el plano terrenal. Entonces, por ponerte un ejemplo, hay personas que vienen a experimentar la experiencia humana para aprender a ser humildes. Hay personas que vienen a experimentar la experiencia humana para aprender a sobresalir, a generar un impacto grande en el mundo. Hay personas que vienen a experimentar la experiencia humana para vivir la simpleza como tal de la experiencia, ser un ser humano común y corriente y experimentar qué es esa simpleza.
Hay personas que vienen a experimentar la experiencia humana ya para explorar lo que es la maldad, el ser un villano, el hacer daño. Hay personas que vienen a experimentar la experiencia humana para ser un héroe, para ser un salvador, para ser un líder, para ser un guía. Entonces, es como entender la experiencia humana como una carta blanca en la cual todo se puede experimentar, y ese todo que se puede experimentar te va a traer una riqueza y te va a traer una transformación energética, y que cuando ya trasciendas la experiencia humana y ya tu conciencia se vaya a explorar otro tipo de experiencias que no son lo terrenal, que no son lo humano, ya te vas a llevar un aprendizaje de esta experiencia y vas a poder aplicarlo en esas otras experiencias, porque la experiencia humana se entiende como una de las experiencias más poderosas y más únicas y más especiales dentro de las experiencias que puede experimentar la conciencia y la energía. Entonces, esta pregunta es una pregunta bastante existencial, la pregunta de la experiencia humana y del propósito superior que trae el vivir esa experiencia, y de responderse por qué vinimos a vivir algo tan único, tan especial como la experiencia humana. ¿Por qué la experiencia humana es una experiencia especial y única? Porque trae la experiencia de la separación, es decir, sentirse como un individuo único separado del todo. Cuando estamos en el mundo energético estamos unidos al todo. Cuando estamos en este plano terrenal y material desde la experiencia humana, estamos separados del todo. Estamos experimentando un individuo único, y esa es una experiencia maravillosa y única dentro de la experiencia de conciencia. La experiencia humana también es especial porque trae la limitación de la tercera dimensión. La tercera dimensión es esta dimensión del tiempo, del espacio, de que querer conseguir las cosas, de que querer aprender, de que querer expresarse toma tiempo, toma trabajo, toma esfuerzo. Cuando se está en el mundo energético, todo sucede en un instante. Los logros suceden en un instante, los aprendizajes suceden en un instante, el conocimiento del mundo sucede en un instante. Y por el contrario, en esta experiencia terrenal, tridimensional y material, todo es lento, todo toma tiempo, todo toma esfuerzo. Entonces tenemos esa capacidad de recorrer paso a paso lo que es el camino de la experiencia. Es como observar una planta crecer desde la semilla hasta el árbol gigante. Es un proceso bastante lento, de bastante esfuerzo, y es como darnos la capacidad de observar todos los pasos de ese proceso de crecimiento, que si vivimos ese proceso ya por fuera de lo terrenal y de lo material, sucede en un instante. La experiencia humana es una experiencia única porque vinimos a experimentar la carencia, la ausencia, porque cuando nuestra energía está en el mundo de lo energético, no existe la carencia, no existe la ausencia, porque el mundo energético está conectado con el todo, y cuando se está conectado con el todo no existe ni la carencia ni la ausencia. Pero como estamos experimentando la experiencia humana, lo terrenal, lo material, aquí estamos separados, experimentando la separación, experimentando lo que es ser un individuo separado del todo, y cuando experimentamos eso, experimentamos la ausencia, la carencia, el miedo, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la rabia, todas esas energías que trae el vivir en separación. Entonces, por eso es que esta experiencia es única y es transformadora, porque en el resto de experiencias de ser, de la conciencia, de lo energético, no se experimenta la separación, no se experimenta la carencia y no se experimenta la muerte. En el mundo de lo energético la muerte no existe. En el mundo de lo energético nuestra energía de conciencia es eterna, y su experiencia simplemente es una tras otra experiencia en la que se transforma, en la que se expande, en la que crece. Y el concepto de la muerte solo existe en esta experiencia terrenal, en esta experiencia material,
y en esta experiencia tridimensional. Entonces, aquí se te abre una capa adicional para observar el mundo, para observar tu propia experiencia humana y para valorar lo que es experimentar todo lo que trae la experiencia humana en sí. Entonces es muy interesante que se te abra esta pregunta con este último mandala, porque te permite incluso observar las situaciones difíciles que estás experimentando o que puedas experimentar en un futuro cercano, y asimismo las situaciones positivas y bonitas te permite observarlas bajo ese trasfondo de qué significa experimentar la experiencia humana y cómo la experiencia humana es una oportunidad para conocernos, es una oportunidad para saber quién somos dentro de un mundo de limitación, dentro de un mundo de separación, dentro de un mundo material, terrenal y todos los espectros que trae como tal este mundo, sobre todo por la manera como está diseñada esta sociedad. Esta sociedad está diseñada para exacerbar la separación, para alimentar la separación, para dividirnos en bandos de bueno, malo, azul, verde, razas, diferentes géneros, clases sociales, equipos deportivos, partidos políticos, diferentes tipos de pensamiento, porque incluso la sociedad se separa en ideologías. Esta sociedad está diseñada como para experimentar todos los matices que trae la separación y para conocer qué lugar ocupamos nosotros dentro de esta separación que se experimenta en esta sociedad y en este plano terrenal. Entonces, ponle atención a lo que es preguntarse sobre lo existencial, a lo que es preguntarse sobre el propósito superior, sobre el propósito de nuestra energía de conciencia experimentando lo material y lo terrenal, y trata de ponerle ese trasfondo a la experiencia que estás viviendo en este momento tan importante que se te abre con todas estas cartas de toda esta lectura. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario para el mes de julio del 2022, y nos vemos ya en el siguiente mes.